Muy buenas tardes. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario les da una cordial bienvenida al conversatorio Mujeres y CDT, conversaciones con mujeres tributaristas programado para el día de hoy. Nos acompañan en esta tarde la doctora Irma Mosquera Valderrama, quien es nuestra invitada especial, y la doctora Carolina Rosso Gutiérrez, presidente del ICDT, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación y acompañarnos en este espacio. La doctora Irma es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Derecho Comparado de la Unión Europea en la Universidad Rey Juan Carlos, doctora cum laude en Holanda, actualmente es catedrática de Gobernanza Fiscal, decana de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leiden, Países Bajos. También es titular de la cátedra John Monnet sobre Gobernanza Fiscal de la Unión Europea. La doctora Carolina, por su parte, como lo habíamos mencionado, es la presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Además, es socia de PPU y experta en impuestos y comercio internacional. Bienvenidas, doctoras. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida. Esta es nuestra primera reunión, nuestra primera charla del Comité de Mujeres del ICDT. Y quiero aclarar de entrada que este comité lo que quiere es traer experiencias de vida que sean un ejemplo. Y esta será la primera de muchas charlas en las que esperamos tener distintos tributaristas, hombres y mujeres, que son un ejemplo para todos nuestros miembros en el ámbito académico, en el mercado de las firmas, en la política. Y hoy estoy muy feliz de que tengamos entre nosotros a Irma Mosquera. ¿Por qué? Porque yo creo que Irma Mosquera definitivamente es un ejemplo para todos los miembros del instituto y diría yo que especialmente para los miembros más jóvenes. Irma es colombiana de Bucaramanga. Irma y su hermana fueron las primeras de su familia que fueron a la universidad. Y hoy en día Irma hace parte de lo que yo llamaría la élite extranjera en materia académica del derecho tributario. Irma es decana de doctorados en la Universidad de Leiden, que es una de las más prestigiosas en Europa en materia tributaria y una de las más importantes de Holanda. Es la titular de una beca en humanidades y ciencias sociales de las más importantes también de Europa, y ahorita nos va a contar un poco en qué consiste su investigación y por qué decidió escoger ese tema que escogió para ganarse esa beca. En el momento en el que hizo su tesis doctoral, fue la tercera persona en Holanda que logró el cum laude. Solamente 3 personas lo habían logrado en ese momento y la tercera fue Irma. Y ahora, después de 20 años, es la primera mujer que es profesora titular en la Universidad de Leiden. Pero lo que más me llama la atención de Irma es que dice que su mayor orgullo no es ninguna de las anteriores características, sino que su mayor orgullo es ser mamá, mamá de Mateo y de Sofía, que son sus dos chiquitos. Entonces, por estas razones, creo que Irma es un ejemplo y creo que contar su historia y oír de primera mano cuál fue su historia y cómo llegó a ser lo que es hoy en día, pues creo que nos da una enseñanza a todos. Irma, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Caro. Es un placer, un gusto estar acá. A veces pienso que cuando empiezan a decir los títulos, yo digo, Dios mío, ¿y en qué momento salí con tanto? Ya se queda uno como grande. Pero sí es verdad, ha sido todo parte de un esfuerzo, de un trabajo y del cual me siento muy orgullosa, pero siento que mi labor no se queda acá, mi labor se queda ahora ayudar a todas las personas que están en posiciones que quieren llegar a la academia, que quieren buscar oportunidades fuera de Colombia. Es una gran responsabilidad, es lo que yo siento en este momento. Tienes razón. Irma, cuéntanos un poco de tus orígenes en Bucaramanga, cuéntanos un poco de tu familia, de cómo te criaste. A mí me llama mucho la atención siempre
cuál es el efecto que tiene la niñez y la forma en la que uno se cría en toda su vida futura y en su vida profesional. ¿Cómo fue tu familia y cómo fueron esos primeros años en Bucaramanga? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que curiosamente ya con 45 años y ya llevo más de 20 años en Holanda, pero siempre me dicen, ¿usted dónde es? Yo soy colombiana. Y sigo siendo igual de colombiana a como me fui hace 20 y pico de años de Colombia, y tiene que ver mucho con la familia. Y tiene que ver con la familia porque realmente yo creo que de mis papás, que gracias a Dios están bien, y de mi hermana, he aprendido muchísimo, no solamente el trabajo que se tiene que trabajar, mi hermana es una persona a la que admiro muchísimo, que ha sido muy trabajadora, que busca muchas oportunidades, trabaja en un banco, sabe cómo buscar las oportunidades, pero también sin hacerle daño a nadie, que es también muy importante, como una de las lecciones que nosotros aprendimos. Usted hace lo que tiene que hacer, pero nunca pasa por otra gente para poder llegar a donde está. Y esa es una ética que nosotros las dos tenemos, pero también lo que yo creo que también ha sido muy importante, y eso me ha gustado muchísimo, que a pesar de estar fuera del país, de tener otras experiencias, y yo creo que Carolina me conoce, yo sigo siendo la misma persona de siempre. O sea, y no cambio. Y cuando llega a Colombia, lo primero que quiero son las empanadas, quiero mi caldo con huevo, quiero mi arepa, quiero mis cosas. Y esas son las cosas que a mí me gustan mucho, pero también es lo que me hace ser quien soy. Inclusive en la ropa, las cosas, acá en Holanda se nota que yo soy colombiana por la forma también en que me visto. Los colores me gusta y todo. Pero yo creo que lo más importante es eso, el trabajo, el esfuerzo, no hacerle daño a nadie y seguir siendo uno mismo. Porque cuando tú cambias porque la otra persona, o por un estándar, o por otras cosas que te dicen, no, es que ahora tú eres catedrática, entonces tienes que vestirte de esta forma, o es que ahora mira que no puedes ser tan colombiana porque tienes que vestirte, eso no es así, uno tiene que seguir siendo uno mismo. Y yo creo que eso es lo que a mí me enseñaron en mi familia. ¿Y tú qué conservas de esas tradiciones colombianas que puedas seguir en Holanda? ¿Tienes algunas tradiciones que conserves y que digas, mire, yo esto lo hacía en Bucaramanga y lo sigo haciendo en Holanda y lo seguiré haciendo muchos años? Yo creo que importante es, o sea, primero aprendí a cocinar colombiano, porque si no cocinaba colombiano ya no iba a saber, saber vivir en Holanda. Y segundo, lo que sí, por ejemplo, cosas de comida sí me sigue gustando muchísimo también, pero yo creo que la cocina, el hecho de que a pesar de todo pueda seguir comiéndolas, no todo, porque obviamente, por ejemplo, la carne oreada, acá no me la he podido conseguir, hasta estoy que me voy a buscar cómo hacerla acá yo sola, pero bueno, total. Porque mi papá me decía, inclusivemente me decía, pues usted, ¿por qué no pone la carne oreada a solear? Yo le dije, papi, pero es que es invierno, aquí no se puede solear nada en este momento. Entonces, Pues está no, hay unos invierno, problemas pensando cómo hacer técnicos. unos problemas técnicos acá. Pero yo creo que sigo siendo en cuestión de comida, por ejemplo, pero también en cuestión de cómo soy. Y era lo que estaba reflexionando en este momento, que yo desde el principio, en Colombia siempre tú estás acostumbrado a meterte en muchas cosas. Y, en meterse en muchas actividades, en trabajar, en hacer muchas cosas. Normalmente en Holanda la idea es, hay que hacer menos, pero hay que hacerlo mejor. Entonces muchas veces las personas dicen, no, yo hago solamente una cosa. Cuando yo me di cuenta que el proyecto de investigación que tengo, la cátedra Jean Monnet, más la cátedra otra, más la del decano de Derecho, y encima ser mamá de 2 niños, como que dicen, ¿y esta persona en qué momento lo hace? Yo creo que para nosotros en Colombia, en cuestión de poder buscar las oportunidades y seguir adelante, pero nosotros no somos personas que vamos a estar quejándonos o pensando, no, es que debería ser menos o que debería, no, simplemente para adelante. ¿Qué hay que hacer? O sea, como que decimos, como cuando se dice en Santander, para atrás ni para coger impulso, solamente para coger impulso, pero no más. Total, total. Y eso es una personalidad del colombiano, no es Sí, recursivo y va para adelante, ¿no? sí, Eh, sí. ¿Y tú crees que eso es una personalidad? Yo creo que no es una característica solo de las mujeres, es una característica del colombiano en general, que está siempre buscando cómo mejorar, cómo crecer. Sí, Y yo creo que sí. hay un conflicto cultural con lo que pasa en Holanda, porque no siempre la cultura europea media, por lo menos, es esa, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, yo veo mis estudiantes, por ejemplo, o veo mis compañeros
de oficina, en trabajo, que también son colegas. Yo le digo, mira, es que hay este proyecto. ¿Qué le parece si nos metemos en este proyecto? Me dice, no, es que hoy es mi día libre. Entonces yo digo, ok, listo, puede ser su día libre, pero dice, no, y además es que tengo mucho trabajo y hay que hacerlo así. Y uno a veces piensa y dice, pero son oportunidades. Entonces, yo creo que ahora ya en el último año, unos compañeros míos de oficina han podido trabajar en más proyectos, que inclusive hemos trabajado en un libro del CIAD junto con Diego Quiñones y con Esther Hauskens en parte de cumplimiento cooperativo, pero realmente no se tiene mucho la idea de tener muchos proyectos o hacer muchas cosas. Hay que hacer menos, pero hay que hacerlo muy bien. Pero yo digo, yo soy de esas que, como quien dice, pongo mis huevitos en muchas cajitas. Y uno de esos huevitos me va a salir en este momento. Con el proyecto hago lo mismo, con todas las cosas que yo hago con los artículos y tratar de buscar las oportunidades, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, tú estudiaste Derecho en Bucaramanga y ¿cómo llegaste a Holanda? Haznos un resumen ejecutivo porque yo sé que tú pasaste por un montón de cosas, pero ¿cómo llegaste a Holanda? Pues yo, cuando estaba estudiando Derecho, también era importante saber que estaba estudiando a distancia Psicología Social Comunitaria. Y Psicología Social Comunitaria porque me gustaba mucho el trabajo en las comunidades. Y estudié como un año y medio, 2 años en la Universidad a Distancia, en la UNED. Y en ese momento, junto a eso, estudiaba también Derecho y trabajaba en un bufete de abogados, ayudando a un abogado, haciendo las demandas y todo. Y en ese momento, pues, viajé a Costa Rica, ahí conocí a mi esposo. En ese momento, pues, yo tenía 19 años. O sea, yo le dije, usted espérese que yo termine Derecho y hablamos. Pero primero tengo que terminar la carrera, porque también Tu eso me lo enseñaron mis esposo papás. holandés. Sí, Ajá. el holandés. Y yo le dije, no, primero hay que terminar la carrera porque la carrera se tiene que terminar. Para mí eso era muy claro que yo tenía que terminar la carrera. Terminé la carrera en junio y en agosto ya estaban en ese momento el que era mi esposo, en ese momento, o mi novio, en ese momento estaba viviendo en Canadá y para allá me fui para Canadá a estudiar inglés y francés. Pero resulta que yo dije, no, este no es mi país, es muy bueno, en Montreal es chévere y todo, pero resulta que es muy frío. Y yo decía, yo aquí no aguanto. Y yo pensé, yo dije, bueno, me voy a España a estudiar la maestría y así puedo también poder trabajar un poco más en Holanda. Cuando estuve en España la maestría, también hice estudios también en holandés, en francés, hice un curso de cátedra Jean Monnet y también trataba de mirar muchas oportunidades y entre esas hice una pasantía en un bufete de abogados en España, que en España es muy pequeño, Nauta Dutil, pero que en Holanda es de los más grandes. Entonces, claro, cuando llegué a Holanda, estamos hablando en el 2000, había muchísimas oportunidades de trabajo, pero el hecho de que yo también no solo hablaba inglés, porque había estado en Canadá, hablaba francés, sino que también había hecho esa pasantía, sirvió para abrirme las puertas. Entonces empecé como asesora en una multinacional en Ámsterdam. Pero yo dije, no, aquí solamente estoy hablando inglés y yo necesito hablar holandés, porque si yo no hablo holandés, esto va a ser siempre toda la vida inglés. Y de ahí decidirme, entonces hice a PricewaterhouseCoopers a trabajar. Y yo entonces trabajaba en inglés, pero estaba aprendiendo derecho tributario en holandés, con holandeses en holandés. Entonces, como quien dice, la forma más difícil de estudiar holandés era, y yo solamente al final de cuentas terminé el curso, porque era un curso de un día en la semana, un día en fin de semana, y terminé el curso y sabía todo derecho tributario holandés en holandés, pero no sabía en holandés cómo ir a comprar una planta para un árbol o lo que sea. O Yo no ir al tenía idea de eso. mercado, ir al O ir al mercado a mercado, ¿no? ver. Yo Sí. sabía Tú todas las empezaste palabras de estudiando, tributación. totalmente, tú empezaste estudiando Derecho Tributario Local Holandés Sí. y empezaste a estudiar holandés Esa fue paralelamente. la forma de aprender holandés, pero Ujú. también fue muy frustrante porque normalmente en Holanda tienen los que son abogados y los que son juristas. Entonces los juristas son las personas que no han hecho la toga, o sea, que no han hecho la carrera de abogado, y por ello estos juristas y que no tienen especialización en derecho tributario, y yo era una de esas, pero también eran otros holandeses, yo era la única extranjera, éramos con un grupo de 10 personas. Entonces le daban la capacitación del año, pero yo dije, bueno, pero yo quiero hacer doctorado, porque yo siento que tengo la posibilidad de hacer investigación y quiero hacer investigación. Entonces Tú me fui siempre a la estuviste Universidad de Groningen, inclinada a eso, ¿no? Siempre siempre. estuviste.
hacia la investigación, más que estar sentada en una oficina atendiendo clientes. Sí, y la verdad ha sido algo que siempre ha fluctuado un poco en los primeros 6, 7 años de mi carrera, o podríamos decir hasta hace 4 años casi que también un poco, pero los primeros 6 años era como voy a la academia o sigo con la práctica. Pero hay dos cosas que siempre a mí me ha motivado, que es una es primero, me encantan hacer las preguntas, me encanta mucho buscar las respuestas a las preguntas. Yo me doy cuenta ahora que en el momento en que soy más feliz es cuando puedo tener 2 o 3 horas para poder leer artículos y para poder escribir. Y ahí soy feliz. Desafortunadamente, por tantas cosas de trabajo, no hay mucho tiempo últimamente para escribir, pero si tú me dices a mí 3 horas y me siento a escribir, yo soy feliz. O sea, entonces esa parte académica, investigativa me gusta mucho. A mí me pasó que después de que terminé el doctorado, me fui a trabajar a servicios financieros a PricewaterhouseCoopers y a la Universidad de Utrecht, pero yo trabajaba con hedge funds, con private equity, investment, pension funds, todo ese tipo de servicios financieros, pero resulta que yo sentía que yo no estaba haciendo nada por la sociedad. Entonces, claro, tú estabas ayudando a inversiones, pero yo siempre he sentido que esa parte de ayudar a la sociedad, de estar comprometida con los países en vía de desarrollo, no lo estaba haciendo. Y a raíz de eso fue que también empecé en la Universidad de Utrecht a trabajar como docente, y de ahí para allá siempre ha sido trabajar con países en vía de desarrollo, trabajar en cosas de investigación, y eso ha sido lo que me ha traído muchísimo, y hacer preguntas, leer, escribir, reflexionar sobre eso, me encanta mucho. O sea, a mí me encantan buscar nuevos temas. Oye, y yo aquí veo conectados dentro de los asistentes bastantes abogados jóvenes, que los veo también un poco en la mitad entre la academia y el trabajo profesional en las firmas. Tú que estuviste en los dos mundos, porque tú trabajaste en PwC, trabajaste en la firma, una de las más importantes de Holanda, después ahorita nos vas a contar que estuviste en una firma también muy importante de temas corporativos y de temas tributarios en Holanda. ¿Cómo hace un abogado joven para decidirse por la academia o por el trabajo en las firmas? ¿Cuál puede ser un elemento para tomar una decisión cuando uno está en la mitad de esos dos mundos? O la otra opción, que pasa mucho en Colombia y tú lo sabes, es que muchas veces el trabajo académico no es excluyente con el trabajo profesional, pero ¿cómo hace un abogado que está entre esos dos caminos para elegir uno? ¿Tú qué le dirías? Yo creo que es difícil porque el problema que se tiene, nosotros, por ejemplo, para el doctorado, para yo hacer el doctorado, a mí me pagaban la universidad. Tenía un contrato de 4 años con la universidad y yo decía, pero ustedes me están pagando a mí por leer y por hacer el doctorado. O sea, era para mí un privilegio y siempre lo vi así. Pero yo creo que el problema que se tiene un poco es que en Colombia es más difícil decidir porque realmente la academia no te va a dar lo suficiente salario para poder vivir ni haciendo el doctorado, ni trabajando como docente, a no ser que tengas ciertas cátedras, pero también creo que ese es lo primero, que no es fácil tener esa opción, porque si tú dices, me voy solamente a la academia, vas a tener, primero, son muy pocas personas las que van a estar, y el nivel es muy competitivo, y vas a tener que estar, por ejemplo, haciendo ciertas publicaciones, haciendo mucho trabajo, producción. Pero también yo creo que, y eso pasó también mucho en Holanda, cuando yo empecé después del doctorado a trabajar, que me decían, usted trabaja en la Universidad de Utrecht, pero siga trabajando en PwC, porque a usted la práctica le permite ser mejor para hacer investigación. Cuando yo empecé a trabajar en este proyecto de investigación de gobernanza global, con este Consejo Europeo de Investigación, con esta beca, lo más importante era desligarme de todo y ser completamente académica y ser científicamente independiente. Pero yo creo que en Colombia es un poco difícil, primero que todo porque no hay carrera académica, creo yo, y segundo porque y segundo porque yo creo que se necesitan los dos, pero también creo honestamente que los colombianos podemos hacerlo.
Entonces nosotros podemos combinar, lo haces tú también, cuando tú estás dando clases, pero a la vez estás escribiendo libros, estás contribuyendo. Y yo no sé cómo saca todas las personas el tiempo para hacer las cosas, pero se hace. Pero se trabaja mucho con las uñas, digamos, con el poquito de tiempo que queda. Sin embargo, yo creo que también en Colombia es muy importante también estar en la práctica, y sobre todo porque hay muchas cosas que se están aprendiendo en la práctica que, por ejemplo, en la academia necesitas traer a veces a alguien de afuera para que diera clases o algo así. Entonces es muy difícil. Entonces la práctica, por ejemplo, yo creo que los chicos que trabajan contigo y trabajan con transacciones internacionales y están hablando con otro idioma, con otro país, ellos ya se sienten motivados. Entonces yo creo que en Colombia se necesita hacer los dos y que no se puede realmente vivir de una sola o de la academia. Ok, ok. Bueno, entonces nos estás contando que estabas en PwC, por un lado, también trabajando en la universidad. En Sí, este momento todavía no habías quedado embarazada de tu primera hija, ¿no? no, no, Ujú. entonces, pero después, al año sí, y decidí dejar PwC y me quedé en la universidad, pero resulta que con la universidad, y eso fue algo que también fue un poco difícil, que al año decidieron cerrar todo el departamento de Derecho Tributario de la universidad. Entonces tú te quedas embarazada, pero sabes que no tienes trabajo por un año y medio y ya. Entonces yo dije, bueno, voy a seguir este año y medio que la universidad me paga, voy a tener el bebé y de ahí para allá, mira, a ver, me busco la vida, hago propuestas de investigación y todo ese tipo de cosas. Después fui a La Haya, que es una universidad de ciencias aplicadas, y entonces empecé a trabajar ahí y me gustó mucho porque no era solamente tributario. Entonces, por ejemplo, enseñaba derecho de la inversión, enseñaba derecho ético, por ejemplo, enseñaba derecho tributario también, pero también enseñaba derecho internacional privado. Entonces, había una amalgama de cosas. Porque en Holanda, eso también es importante de pronto decir, siempre nos ven a nosotros mucho con la especialización. Entonces, ¿tú eres especialista en qué? Yo digo, no, yo soy abogada. Yo ahí de todo un poquito y lo que no sé me lo aprendo. No, aquí hay que decir, entonces uno se especializa en tal. Entonces la gente me miraba como tributarista, pero realmente yo nunca he estudiado derecho tributario. Yo estudié derecho, inclusive el doctorado que hice, no era solo derecho tributario, era derecho financiero, era derecho privado, era derecho contable y derecho tributario. Mm. Entonces, en ese sentido, como que te buscan esa especialización. Entonces, en La Haya me gustó porque aprendí de todo y también daba muchísimas clases. Y después decidí, entonces, junto a La Haya, trabajar en este bufete de abogados pequeño, una boutique de Hamelin van den Toren, que me ofreció para trabajar con negocios solamente entre Holanda, Europa y Colombia. Yo dije, no, listo, perfecto. Y además de eso, también empecé a trabajar en el Bureau de Investigación Fiscal que está en Ámsterdam, en el IBFD, que muchas veces yo creo que el instituto tiene también acceso a la base de datos, y yo Sí, trabajaba tenemos con un acceso. tratados. Exacto. Ujú, Entonces ahí me empecé a meter con 3 trabajos y tenía ya 2 niños. No tengo ni idea cómo lo hice, pero yo ¿Cómo dije, lo hacías? ¿Cómo hacías esto? Porque uno, tres trabajos, más el trabajo de ser mamá, más ser esposa, más estar pendiente de la casa. ¿Cómo hiciste eso? yo creo que ahí también es importante ver la capacidad que nosotros tenemos. Yo creo que la mujer colombiana, y eso sí lo digo, bueno, la mujer colombiana digo más que todo, somos muy versátiles. O sea, podemos cambiar mucho de roles así de rápido. Pero también yo creo que eso también sirve, y en ese caso sí los hombres holandeses ayudan muchísimo con cuidado de los niños, por ejemplo, con cambiar pañales, con todo ese tipo de cosas, porque nosotros no hay niñera. Entonces, si tú tienes a tus hijos, los tienes que cuidar tú, pero ahí no hay cosas como que diga, ay, no tengo una niñera que se va a quedar toda la noche y no me tengo que despertar, no. Tú tienes No que tienes seguir, ayuda, no tienes ayuda. no Si tienes tienes ayuda una y no niñera, tienes, tú no tenías a tu familia tampoco cerca para no, acudir no, 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 no hay cómo. no, mi Ujú. niñera es mi vecina, pero mi vecina me los entrega a las 5 de la tarde. Me dice, a las 5 de la tarde aquí están sus hijos y ya. O sea, así de sencillo. Entonces, y son por unas cuantas horas por la tarde.
Entonces, pero afortunadamente la vecina, que es holandesa, sí decía, le cuido a los niños. Pero realmente en ese sentido yo creo que también ha sido muy importante que si yo en Holanda, por ejemplo, los niños están enfermos, yo puedo irme a la casa. Entonces, también creo que podemos hablar de esa parte, de qué momentos pensé en devolverme a Colombia. Y yo creo que el primero fue cuando terminé el doctorado, que pensé, digo, voy a trabajar en una firma de abogados, que en ese momento se llamaba Prieto Carrizosa, en Sí. Colombia, pero resulta que me salió trabajo con PricewaterhouseCoopers en la parte de servicios financieros. Y yo dije, no, yo quiero hacer experiencia en Holanda, más experiencia laboral, y después ya vuelvo a trabajar. Esa fue la razón. La Y segunda, ahí tú ya habías terminado tu doctorado, sí, que el doctorado de Irma, la tesis doctoral de Irma es sobre el contrato de leasing, no solamente los aspectos tributarios, pero lo incluye los aspectos tributarios, los temas financieros, los temas contables del contrato. Es un análisis como comprensivo de todo el... Cuéntanos cómo es eso que tú fuiste la tercera persona en Holanda en tener cum laude en toda la historia del país. O sea, yo sí quiero que nos cuentes un poquito cómo fue eso, cómo lo recibiste. pues primero que todo yo no tenía ni idea de que eran tan poquitos cum laudes, o solamente cuando ya te das cuenta, en Holanda creo que siempre también hay la idea de que el 10 es para el profesor y el 9 es para los demás. Nosotros en Colombia, si hay un 10 y la persona se merece el 10, se da el 10. Entonces, eso genera la sensación de que el cum laude no es muy normal, y sobre todo en derecho tributario. Entonces, en derecho tributario, por ejemplo, para hacer un doctorado cum laude, tiene que aprobarlo los 5 miembros del comité, más otros 3 miembros externos, más otros 2 miembros durante la defensa doctoral. Entonces son como 10 personas y todas tienen que ser unánime, decir que son cum laude. Si no lo hacen, o una persona dice que no, no lo hay. Entonces, en ese momento yo pensé, dije, bueno, eh, hago mi tesis, la escribo, me gusta, pero nunca pensé en la parte del cum laude. Lo bueno que yo también hice fue que no solamente analicé diferentes ramas del derecho, sino analicé diferentes países. Entonces estaba Colombia, Francia, Estados Unidos y Holanda. Y a raíz de esa comparación del derecho comparado, que yo me acuerdo que escribí un artículo en la universidad, en la revista de la Universidad Javeriana sobre el derecho comparado en ese tiempo, a través de hacer esa comparación entre diferentes países en diferentes áreas del derecho, fue lo que dio el cum laude, por el tipo de la comparación. Y yo creo que también de pronto puede ser importante que normalmente cuando tú haces el doctorado te pagan por 4 años, pero si tú no has terminado, se termina el contrato y tienes que buscarte la vida. Entonces, yo me quedé 6 meses después del doctorado terminando mi tesis doctoral con un subsidio de desempleo. Y ahí empezaba a aplicar a trabajos, decía, bueno, cuando me saldrá, pero tenía que dedicarme. Y el hecho de poder dedicarme esos 6 meses extra para poder reescribir la tesis de tal forma que fuera clara, yo creo que también eso ha sido clave para el cum laude. Y claro, cuando me lo dieron, fue espectacular, porque ahí me sentía como si yo estuviera en una nube. Entonces eso ha sido Y como todos uno de los los logros que yo he sacrificios tenido que más. habías hecho, Sí, o sea, todos los sí, sacrificios que hiciste, que fue 3 trabajos al tiempo, estar con los niños, todas esas cosas como que ya encuentran su recompensa. Pero tú sí, siempre estás pensando en investigar y tú siempre tenías en tu cabeza la idea de hacer una investigación sobre normas tributarias en los países en desarrollo. ¿Cómo? sí, Sigue contando tu historia para que lleguemos a la historia de la beca, que es sí. maravillosa. Entonces, cuando terminé el doctorado, todavía no tenía, decía, bueno, entonces me voy para Colombia, sí o no. Dije, yo quiero tener experiencia laboral en Holanda, porque también lo más fácil es poder devolverte, pero lo más difícil es poder volver a Europa, porque una vez estás en Europa y estás en un trabajo, tienes que buscar la forma de seguir quedándote ahí. ¿Por qué? Porque tú puedes devolverte,
pero para volver a encontrar otro trabajo y tener su permiso de residencia, si no tiene la nacionalidad y todo, es más difícil. Entonces yo decía en ese momento, yo decía, no, yo quiero hacer experiencia laboral en Holanda. Bueno, cuando estábamos en esos tres trabajos, entre la Universidad de La Haya, el IBFD y el bufete de abogados, yo sabía que quería hacer investigación. En la Universidad de La Haya solamente estaba dando clases. En el IBFD tenía un trabajo de investigación, pero era técnico, donde trabajaba con la parte de los comentarios de los convenios de doble tributación. Y en el bufete de abogados, pues era la práctica. Pero yo quería hacer un proyecto de investigación. Y yo dije, pensando en el desarrollo del intercambio de información del 2009, después de la crisis financiera, donde empezó el intercambio automático y bueno, y después vino FATCA y después vino el intercambio de requerimiento y después vino FATCA y después el intercambio automático. Yo creo que ahí fue como que me di cuenta que algo había cambiado en el sistema tributario internacional y que ya no estábamos solamente hablando de convenios de doble tributación, pero ya estábamos hablando de un sistema de gobernanza y un sistema donde era la OCDE, la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, y el G20, los que estaban decidiendo. Y en ese sentido, yo escribí un artículo para Tax Notes International sobre ese intercambio de información, y yo me di cuenta que ahí estaba cambiando algo, y a raíz de eso fue que decidí hablar en el proyecto de investigación, y yo dije, yo quiero ver cómo esto va a cambiar a los países en vía de desarrollo. Mirando también las perspectivas de los países desarrollados, pero los países en vía de desarrollo, los países emergentes. Y esa parte de mirar qué es lo que está cambiando y si esto es legítimo para estos países, el problema de la legitimidad, o si no, porque quién es la OCDE o quién es el G20 para decir lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso empezó con el intercambio de información. Y ahí Totalmente. fue que Y decidí. tenemos esa discusión desde hace muchos años y es todas las reglas, las guías, los criterios de interpretación que ha emitido la OCDE ahora en materia de abuso, el programa BEPS, todo lo que ha venido permeando todas nuestras reformas tributarias, porque en Colombia lo que hemos terminado haciendo es básicamente aceptar y adoptar a través de leyes internas todas las políticas de la OCDE, muchas veces sin estar preparados desde el punto de vista estructural, porque no teníamos una administración tributaria en ese momento que pudiera aplicar esas normas. Digamos que tampoco teníamos un sistema jurídico completo para aplicarlo, y sin embargo aquí casi que a las malas trajimos esas instituciones que nos recomendaba la OCDE, ¿no? Sí, sí, y yo creo que eso ha sido tanto en Colombia, que en ese momento inclusive estaba accediendo al proceso de ser miembro de la OCDE, pero si tú te das cuenta, hay otros países y sobre todo, por ejemplo, en África, que ni siquiera tenían nada que ver con ese proceso de ser miembro de la OCDE ni nada, o países en Centroamérica, y realmente y esos países todavía estaban mirando BEPS, intercambio de información, como las soluciones. Y yo creo que el problema que se tiene ahí es que si estamos cambiando ese rol de una organización internacional como la OCDE, el punto que se tiene que tener es qué es lo que tiene que hacer la OCDE, pero qué es lo que tienen que hacer los países mismos, los gobiernos, qué es lo que tienen que hacer la sociedad civil, qué es lo que tienen que hacer las empresas, los asesores tributarios, para poder trabajar en una forma coordinada. Y yo creo que el proyecto de gobernanza global es el diálogo entre todas las partes. Y eso es lo que nosotros tratamos de mirar, cómo a partir de ese diálogo, por ejemplo, hay cambios. Por ejemplo, lo que ha pasado en la reforma tributaria, y cada vez que se hace el comité de expertos y cada vez que sale una persona, el comité de hace 2 años, creo, sobre incentivos tributarios, por ejemplo, y realmente muchas veces se traen las ideas de fuera, pero no se mira en el país cómo se puede establecer ese diálogo y cómo se puede mirar esas soluciones, pero lo que Colombia necesite, porque no puede ser que no sea todo lo que la OCDE quiere. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la acción 13 de BEPS. Si te das cuenta, por ejemplo, países en África dicen, pero es que nosotros no tenemos ninguna acción 13 porque resulta que nosotros ni siquiera tenemos este tipo de multinacionales.
pero simplemente sí se está diciendo, ustedes tienen que cumplir con la acción 13, cuando dicen, pero si ni siquiera hay multinacionales, para qué le vamos a meter reglas? ¿Para qué vamos a empezar a poner leyes? Entonces yo creo que esa parte de diálogo es lo que puede generarse con el proyecto de investigación. Entonces, a raíz de eso fue que yo decidí mirar cuál era el rol de la OCDE, del G20 y de la Unión Europea en este proceso de tributación internacional. Y para eso nosotros decidí hacer 12 países de todo el mundo. Y esos 12 países, por ejemplo, estaba Singapur, Australia, México, Nigeria, Senegal, Estados Unidos, Colombia, países también, España, Holanda, y todos esos países como para tratar de mirar qué cambios habían existido en esos países con la implementación de BEPS, de los estándares mínimos de BEPS. Y a raíz de eso fue que dieron el proyecto de investigación, que también es la única beca que se ha dado en toda la historia en tributación. Y resulta que en esa normalmente aplican más o menos, hay un 10% de probabilidades. Entonces, si por ejemplo aplican 4.000 personas de todo el mundo, se la dan a 400, más o menos. Pero obviamente es súper competitivo. Entonces, cuando tú entras por ejemplo, en la beca, hay un panel de 25 personas que miran si tu propuesta es buena, si tu currículo, tu hoja de vida es buena, y te evalúan. Y cuando te evalúan, yo decía, no, pues, por lo mínimo me escucharon las ideas, ya estoy feliz. Uno como colombiano, ay, pero por lo mínimo Por lo menos me por lo menos me dejaron entrevistaron. hablar. Sí. Exactamente. Porque entonces, para ir adelantando eso, Irma se gana una beca que da un organismo que es el European Research Council, que es un organismo a nivel europeo que da becas para distintas digamos, asuntos y materias, y es una beca muy cuantiosa. Irma trabajó mucho tiempo en la preparación de su propuesta de investigación, que es esta propuesta de cómo deben interactuar los países en vías de desarrollo, todos los actores que interpretan, que aplican, que crean la ley para que esto sea un desarrollo armónico. Y se gana la beca. Cuéntanos un poco del proceso y cómo fue eso de ganarte la beca, porque fue una beca muy importante. Pues el proceso fue pesado porque ya había dejado, ya todavía tenía los 3 trabajos y tenía los niños y tenía que escribir la beca. Entonces, claro, eso era a medianoche. Pero también, obviamente, eso también te permite ser mucho más productivo. Y yo sabía más o menos lo que quería hacer. Yo dije, bueno, yo miro a ver qué quiero hacer investigación en 5 años. Y si me la gano, que nunca pensé que me la fuera a ganar, que fue lo peor, yo dije, pues ya miraré, pero a mí siempre me pasa lo mismo, porque claro, yo dije, cuando me la gané, yo dije, ¿y ahora cómo voy a hacer investigación en 12 países? Porque obviamente tengo 2 Claro. PhDs, uno de ellos está acá, Juliana, pero no es fácil hacer 12 países. Entonces yo empecé a comparar con otras personas cuando se estaban ganando la beca y decían, no, es que yo no hago 12 países, yo hago solamente 2 y en Europa. Y yo tenía cosas como Nigeria, que es un país musulmán, donde estaba la ley Sharia, que también tenía que empezar a explicar, que, bueno, unas cosas que yo dije, yo como que me metí en problemas, pero como uno dice, bueno, ya la tengo, apúrele, vamos a ver cómo la hacemos. Y Y realmente ha una sido, cosa, sí, perdón que te interrumpí, pero entonces uno tenía que presentar la propuesta. Entonces, Irma, tú a las 12 de la noche, o sea, tú acostabas tus niños, ¿a qué horas te sentabas a preparar la propuesta? yo me acostaba a los niños, me iba a dormir y a las 12 de la noche me levantaba y hasta las 4 de la mañana. Y trabajaba y a las 4 me volvía a dormir porque los niños se despertaban a las 7 porque había que ir al colegio. O sea, esto no hay horario de decir, ay, estoy con una beca, entonces escribiendo una beca, entonces por favor no me molesten. No, seguían No. igual. Pero cuando están mirando la beca, te miran la propuesta de investigación, la hoja de vida, y después te mandan a una entrevista. Mandan como un 60% a la entrevista, un 50% a la entrevista de todas las personas, de los 4.000 que han aplicado. Y en esa entrevista, tú tienes 5 minutos para defender tu propuesta, con el panel de 25 personas de todo el mundo, o sea, de Suiza, de Italia, de Increíble, todo. increíble. 5 minutos Cinco para todos. minutos. Uh -huh. Y tienes 20 minutos donde ellos te van a hacer preguntas, pero ya.
pero tú tienes 5 minutos. Ahí me costó un poco porque cuando tú estás presentando un tipo de becas y estás defendiendo tu beca, tú tienes que ser muy orgullosa, pensar que yo soy la que debo hacer esa beca, yo soy la que soy la investigadora, yo tengo el poder de poder hacerlo. Pero resulta que si a mí me preguntan, y volvamos a lo mismo, ¿de qué me siento más orgullosa? Es de ser mamá. Entonces, el cambiar ese switch de ser mamá a ser investigadora, y yo soy top investigadora y yo puedo hacerlo y todo, eso me costó un tiempo poder cambiarlo el switch. Y entonces yo dije, bueno, cuando terminé, porque cuando uno está en esa entrevista, todo el mundo profesor tal, yo ni siquiera era profesora ni trabajaba ya así como entonces yo decía, uy, Dios mío, esto no nos lo van a dar. No, Y cuando, no estaba pensado que fuera para ti y mira quién se lo ganó. y cuando me la dieron, yo dije, ahora me la dieron y ahora ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, fue donde se me metió el problema. ¿Qué problema? Y claro, y yo me he dado cuenta muchas veces también que eso sí, sí me he dado cuenta que ha sido una realidad que muchas de las personas que se han ganado esa beca, mujeres, no tienen hijos. Eh, y eso ha sido, como yo decía, bueno, pero ¿usted cómo hace para viajar? Porque yo tengo que viajar a 12 países. O sea, ¿usted cómo está haciendo para viajar? Dice, es que yo no tengo hijos. Entonces yo me voy 3 meses a un país, hago investigación. Yo máximo me puedo ir 2 semanas a un país. O Claro, sea, 2, 3 semanas, total. sí, Semanas en las que tu marido tenía que hacerse cargo de los hijos y tú sí, ahorita usaste una expresión que a mí siempre me ha llamado la atención y que no solamente te la oigo a ti, sino la oigo todo el tiempo entre mis amigas, entre todo el mundo, que dicen, afortunadamente mi marido me ayuda, como de alguna manera diciendo, la tarea principal es de la mamá, de la tarea principal es, y en realidad él solamente ayuda, cuando en realidad los roles son de los dos. sí. Entonces, está cumpliendo con su rol realmente, ¿no? Sí, y yo creo que también, por ejemplo, eso también sí es muy colombiano que le dicen, ay, pero no ponga no lo ponga a cambiar pañales. Acá hasta mi papá ha cambiado pañales. O sea, Claro, cuando yo hubo un momento en que yo estaba me acuerdo que mi papá estaba acá en Holanda y yo estaba en Sudáfrica, pero después de Sudáfrica me tenía que ir para Colombia. Entonces, mientras yo estaba en Colombia, mi papá estaba acá con mis hijos. Entonces, pero ese tipo de cosas que uno dice, el rol no es de la mujer solamente de hacer todas las cosas de los hijos, es tanto del papá porque los dos son igual. Y si le pueden ayudar a uno los abuelos, pues le ayudan. O sea, yo me traía a mi papá, casualmente me lo traía 2 o 3 meses para que me ayudara mientras tenía que viajar. Pero obviamente también tengo la regla que más de 2 semanas no estoy fuera, si estoy fuera no de estás Europa es fuera. máximo 2 semanas, si estoy dentro de Europa, estoy siempre los fines de semana en la casa. Eso fue antes de Corona o del COVID, ¿no? Antes del Entonces, por COVID. ejemplo, me acuerdo hace 2 años que hubo una semana en que tuve que ir, creo que estaba en Ginebra, en Viena, en Luxemburgo y en Viena en 5 días, pero venía a la casa, me iba otra vez, volví a la casa y después ya el fin de semana, o muchas veces que estabas en cumpleaños de los hijos y tenías, bueno, listo, ya terminamos el cumpleaños, pero me tengo que ir a París para una reunión de la OCDE o lo que fuera. Y yo decía, bueno, ya, así. Entonces, ese tipo de cosas son sacrificios que tienes que hacer, pero realmente mientras tú te pongas tus límites, eso es lo más importante. Pero también creo que tener o no tener hijos no es como pensar, decir, es que porque yo tengo hijos, téngame en consideración, no. Yo creo que cada mujer tiene sus propias cosas de trabajo, independientemente de si es o no es mamá, porque cada uno tiene sus Total. propios espacios. Y yo iba a eso, que en todo caso, ese balance, ese equilibrio familiar y trabajo también se puede lograr, incluso cuando uno es joven y no tiene hijos, pero también quiere dedicarse a sus propias cosas, a sus propios hobbies, a sus propios intereses. En todo caso, tienes que lograr un equilibrio, pero la única manera de lograr un equilibrio es como entender que esto es un compromiso de toda la familia o es un compromiso personal, pero no es solamente un rol de mujeres, es una tarea de todos, ¿no? Todos Sí. tenemos comprometidos para que todos los miembros de la familia tengan equilibrio entre su vida familiar y su vida laboral, ¿no? Y muchas veces es difícil, sobre todo yo me doy cuenta ahora con pues obviamente estamos en situación donde todo el mundo trabaja online, hay muchos requerimientos y todo, pero realmente uno es el que tiene que poner las barreras.
y uno es el que tiene que decir hasta aquí es el espacio que puedo. Si no puedo, hay que esperar. O sea, yo tenía ahorita emails y llamadas el 30 de diciembre. Yo le digo, no, yo estoy de vacaciones. Y puede ser que en Holanda todo estaba cerrado, o sea, que no estaba haciendo nada de vacaciones, pero yo estoy de vacaciones. Y respondo a Claro, partir del 4 de enero. estabas descansando. Sí, y eso es importante porque muchas veces nosotros pensamos que siempre el hecho de ahora poder estar disponible a todo momento, pero uno tiene que establecer sus espacios. Absolutamente. Bueno, entonces te ganas la beca y la beca te pone en el mapa. Entonces te Sí, volviste famosísima y resulta que entiendo que te volviste muy codiciada por muchas universidades porque esa es una beca que uno la puede llevar debajo del brazo a cualquier universidad. ¿Qué fue lo que sí. pasó? Entonces uno lo puede llevar a cualquier universidad de Europa. Entonces yo estaba con la Universidad de Groningen, pero resulta que Groningen me dijo, y yo le dije, yo tengo esta beca, tengo este dinero y quiero hacer mi proyecto acá, pero ustedes tienen que hacerme catedrática. Si no me hacen catedrática, no. Y Groningen me dice, no, nosotros le hacemos catedrática después de que termine la beca, si se muda para Groningen, pero Groningen queda a 2 horas y media de Utrecht. Yo dije, yo nunca me gané tanta plata para irme a vivir a Groningen, sobre todo sabiendo que tenía a los niños acá y que todo estaba acá. Es a dos Entonces yo horas y dije, media de tu casa. sí, imagínate. Ujú. Pero la señora que, la parte financiera de la facultad no sabía que la beca se la podía llevar uno a todo lado. Entonces yo hablé con la decana de Leiden y le dije, decana, tengo la beca y quiero hablar con usted. La decana se vino, me dijo, me voy a la estación de Utrecht y allá nos vemos. Y nos vimos y le dije, bueno, estos son los planes que yo tengo con esta beca. Y la decana me dice, listo, véngase para Leiden. Tuvimos contacto con el rector inmediatamente, con el director del departamento y también me hicieron unos requerimientos, una cosa que uno dice, son ciertos acuerdos que si se cumplían esos, dentro de 3 años podía ser catedrática. Y eso fue lo que me permitió ser catedrática en este momento, tener el chair de gobernanza tributaria en la Universidad de Leiden. Y realmente lo que también me he dado cuenta en ese momento, por ejemplo, es que la última persona que fue mujer en el Departamento de Derecho Tributario que hicieron profesora catedrática fue hace 20 años y era una holandesa. Y eso, el pensar de que han sido 20 años en que no ha habido ninguna mujer profesora dentro de nuestro Departamento de Derecho Tributario. Ahora, ser extranjera o ser latina, en los 400 y pico de años tampoco ha habido ninguna persona en la Universidad de Claro. Leiden que haya sido latina catedrática. Pues claro, yo veía todos esos rubios y yo decía, yo ahí voy a estar en esas fotos, ahí ya voy a llegar. Y Claro, casualmente, total. sí, cuando llegó, pero realmente no siento que me haya cambiado mucho la vida, porque mucha gente en Holanda sí dice, ¿qué te sientes ahora que eres profesora? Porque obviamente puedes utilizar la toga, tienes ciertas cosas, pero yo digo, yo soy la misma. O sea, a mí no me ha cambiado para nada el ser catedrática. Lo único es que a veces me tengo que vestir como un poquito mejor porque ya te miran y dicen, bueno, que me tratan como una estudiante y le entregan a uno aquí tiene estudiante. Y yo, gracias. Aquí está el programa de las clases. Sí, Irma, yo creo que es importante explicar cuál es la importancia de ser catedrático en Holanda. ¿Por qué? Porque uno aquí en Colombia está acostumbrado a que dicta unas clases y trabaja un tiempo y ayuda en unas clases y dicta. Tú no eras profesora ni de hora clase ni nada, sino que tú no. eres realmente catedrática. ¿Eso qué significa y qué implica ser catedrático en Holanda? Es como cuando uno en Estados Unidos es full professor, que tiene un chair, que tiene tenure, o sea que no lo pueden echar a uno, eh, a no ser que haga algo súper malo, pero realmente no lo pueden echar ni le pueden quitar el título, a no ser que uno haya hecho algo malo, obviamente. Pero el proceso es grande porque realmente uno empieza como profesor asistente y después profesor titular y después catedrático, como cuando en España también en la parte catedrática. Para que yo pueda llegar a ser catedrática, ha sido un proceso que dura un año y algo. Entonces, en principio, tiene que hacer cierto acuerdo. Yo era la única que tenía el acuerdo que decía, si se cumple A, B y C,
me van a empezar en el proceso. Después, entonces, empieza la Facultad de Derecho a mirar, el departamento a mirar si puedo yo llegar a ser profesora. Después, hacer una recomendación a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho, entonces, nombra el comité que te va a evaluar. Y después de que te evalúa y dice que sí, vuelve a la Facultad de Derecho. Después piden referencias de ciertos profesores. Y después mandan eso a todas las facultades de Derecho de Holanda. Y todas no se pueden oponer, porque si una se opone, hay un problema. En principio no se tendrían que oponer. Pero si alguna de esas facultades de Derecho se oponen, ellos pueden decir no opino o estoy de acuerdo, pero no pueden decir no quiero. Entonces, al tener toda la aprobación de todas las facultades de Derecho, ahí va al presidente y al rector de la universidad y ahí entonces dan finalmente y ahí ya puede ser catedrática. Y ha sido un proceso que ha durado 1 año y medio prácticamente. Y que en cualquier momento puede llegar una de esas partes puede llegar a decir, no, ella no merece ser catedrática y se cae todo el proceso. Y tienes que volver a empezar. Entonces, realmente es un proceso que toma mucho tiempo y que realmente si yo no hubiera tenido la beca, no hubiera podido hacer la negociación o lo que yo hice en este momento. Porque yo no creo que hubiera sido tan fácil ser catedrática sin la beca. Porque es como cuando el cielo se ponga azul y ese azul parezca un azul marino. No, yo le dije, usted no me ponga con tanta, usted póngame A, B y C y yo le cumplo A, B y C. Y eso Claro, fue lo que me pasó. increíble, porque tú tenías tu cum laude en tu doctorado, ya eras una persona muy reconocida, y sin embargo, lo que realmente crees que fue definitivo fue haber tenido esa beca. Sí, Y entonces la beca te dio unos millones de euros y tus hijos pensaban que tú ya te has vuelto millonaria y los millones de euros habían entrado en tu cuenta, ¿no? sí. Yo dije, no, no vayan a decir eso por ahí porque me meto en problemas. Esto está todo en la cuenta de la universidad, pero lo bueno de la universidad es que ellos tienen que firmar una declaración donde ellos no pueden afectar en ningún momento lo que yo diga en la investigación. O sea, tengo toda la Tienes independencia científica. independencia, Sí, sí, y eso sí es autonomía. importante. La autonomía, Ujú, y eso es muy importante. Porque si yo puedo ujú. llegar a decir algo de países en vía de desarrollo, y si la universidad no está de acuerdo, obviamente tengo que valorarlo y todo eso. A raíz de esa beca también es que he trabajado en proyectos de, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se evalúa la política tributaria de Holanda con países en vía de desarrollo. Ahorita estoy trabajando con Bután, es un país Ujú. que es súper interesante porque tiene 1 millón de habitantes que estaban pensando hasta introducir el Digital Service Tax. Y yo, Uy, Dios ¿cómo santo. están haciendo eso? No, no lo Entonces, vayan a ese hacer. tipo de cosas, exacto. Entonces, ha sido importante porque te permite trabajar mucho con países en vía de desarrollo, pero también hacerlo de una manera muy independiente. Sí, Y ahí yo creo que hay como varios temas. Desde el punto de vista técnico, tú te empiezas a convertir en una autoridad para, yo creo que asesorar y dar consejo a los países en vía de desarrollo sobre, oiga, venga, armonizamos un poco las normas. Nosotros tenemos hoy en día un problema muy grande y es que tenemos una reforma tributaria, tú sabes, Irma, sí, cada 2 años, sí, reforma tributaria que contradice la anterior. En consecuencia, tenemos una incompatibilidad de regímenes, sobre todo en derecho tributario internacional, impresionante. Tenemos además un problema que está cambiando porque hoy en día los jueces que están llegando digamos, a los tribunales en materia tributaria ya son personas que se han preocupado por adelantar todo, pero estamos decidiendo casos de hace 10 años, entonces las normas no se están actualizando, digamos, con el derecho de los jueces porque todavía estamos atrasados. Tenemos una serie de cosas. La administración tributaria ha venido mejorando también muchísimo y hoy en día es otra cosa muy distinta a lo que teníamos hace unos años y tenemos todo eso. Yo te quería preguntar, ¿tú has asesorado, piensas asesorar al gobierno colombiano? Ahorita ya sabemos que viene una nueva reforma que el siguiente gobierno, no importa la corriente política que sea, lo tiene que traer porque sabemos que tenemos un hueco eh,
estructural, digamos, en nuestras finanzas públicas por la vacunación, por el COVID, por los subsidios que tuvimos que dar. ¿Tú has hecho algún tipo de asesoría al gobierno colombiano? No, Ujú. y yo también creo, y eso también fue mi crítica cuando hubo la Comisión de Incentivos Tributarios, donde trajeron pura gente extranjera, que muchas veces tampoco hablaba español, por ejemplo, pero yo creo, por ejemplo, si un país como, vemos, Bután, por ejemplo, es completamente diferente, porque lo que yo estoy tratando de decirles es, estas son las ideas, ustedes tienen que mirar qué es lo que les puede servir, les estoy diciendo, pero yo creo que en Colombia es diferente porque si algo que yo me he dado cuenta, y yo cuando estaba haciendo el doctorado inclusive di clases en la especialización de la Javeriana y del externado, cuando a principios todavía estábamos con el derecho internacional tributario, hasta ahora empezando, pero esto ha avanzado muchísimo y yo creo que en Colombia hay mucha gente capacitada que tiene muchísimo conocimiento para hacer las reformas. Y yo no creo que sea yo, por ejemplo, la persona que tenga que decirlo o una organización internacional, pero yo creo que en Colombia hay muchísima gente capacitada. Y yo creo que Ujú. sería importante que esa gente sea la que tome el liderazgo de esto. Eh, Lo único que uno sí puede hacer es hacer las preguntas. Es decir, bueno, si ustedes han pensado, piensen en esto, piensen en lo otro, pero en eso también creo que nosotros no somos los que tenemos, como investigador uno no tiene que siempre tener las respuestas, que es Ujú. diferente de la asistencia técnica que normalmente el IMF, el Fondo Monetario o el Banco Mundial dan, que dicen, ustedes tienen que hacer A, B y C. Y después dicen, le dice al país, pero ¿por qué hizo A, B y C? Porque es que el fondo me lo dijo. Y yo creo que en ese sentido, uno como investigador, uno puede hacer las preguntas, pero a mí no me gusta, a veces, muchas veces que se llega a decir, es que yo porque soy tal persona y he asesorado tantos países, entonces yo puedo llegar a decirle a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Claro. Entonces yo creo que me encanta porque en Colombia, como colombiana, me siento muy orgullosa cuando veo, sobre todo ahorita últimamente, estos últimos 2 años, he visto mucha gente online que es colombiana, que está haciendo presentaciones, y me encanta porque yo sé que hay mucha posibilidad de desarrollo, digamos, o sea, de poder pensar, de poder desarrollo profesional, o sea, hay mucha gente inteligente y yo creo que siempre vamos a seguir inclusive más y más y más. Claro, de acuerdo. Y ahora, desde el punto de vista personal, ahorita hablábamos de la importancia que fue tu marido y tu familia al cuidado de los hijos y llegaste a un punto que te ganas la beca, te divorcias y tú pensabas y decías, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer con los niños? Y lograste, creo yo, hoy en día organizarte muy bien porque tienes un acuerdo con tu exmarido, él se encarga de los niños. ¿Cómo te sientes tú ahora desde el punto de vista personal? Que yo creo que también es importante un mensaje para pues, las mujeres y para los hombres que en algún momento quieran tomar una decisión de ese estilo y dicen, no, me muero de susto porque de pronto me cambia la vida terriblemente. ¿Qué pasó ahí desde el punto de vista personal? Yo creo que son dos cosas importantes. La primera, te organizas más, o sea, por ejemplo, lunes y martes son los días que son más complicados para mí, pero muchas veces estoy a las 5 de la tarde en una reunión y estoy haciendo la comida para mis hijos. Entonces, pero un momentico porque Claro, estoy en la cocina. Entonces, a veces me dice, Irma, yo ya vengo, que es que estoy. Y yo digo, pero la que estoy cocinando soy yo y soy la única persona. Pero claro, también, yo creo que lo importante es que también aprende uno a tener más tiempo para uno, porque muchas veces nos olvidamos y siempre estamos como con cosas del trabajo, con cosas de los amigos, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer esto, tengo que ver a mis amigos, tengo que ver a mi familia, pero se olvida uno mucho del tiempo para uno. Y eso ha sido algo que yo he aprendido muchísimo, de poder buscar tiempo para mí y no sentirme culpable al respecto. Y eso es algo que yo creo que me ha servido mucho. Sí, sí, claro. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos hace Sebastián sí. Santos. Y dice, ¿cuál crees que es la mejor universidad para hacer un LLM en tributación internacional? Sí, esa es interesante porque, Esa claro, está depende, difícil. sí, depende de lo que tú quieres. Porque, por ejemplo, si tú dices, yo quiero especializarme después con trabajar en práctica con trabajar con empresas de Estados Unidos, por ejemplo, el LLM de NYU, de New York University o el de la Florida en Gainesville,
son buenos, porque te dan muchísimo derecho tributario americano. Pero si tú dices, antes obviamente estaba el de Case Van Raat, que no es la Universidad de Leiden, es un instituto que estaba antes al lado de Leiden, que estaba patrocinado por la Universidad de Leiden, pero no es la Universidad de Leiden. Entonces la gente me dice, pero yo quiero hacer una investigación en Leiden. ¿Será que usted me hace? Yo es que no tengo nada. Esto es de Case Van Raat y todavía sigue siendo Case Van Raat y es su instituto, pero no está ligado a la Universidad de Leiden en Ese es este un momento, instituto aparte de la universidad. aparte. Sí, Y que ok. ahora no, están haciendo sus cursos y todo. Realmente yo no me he querido meter a hacer una maestría o un trabajo, organizar una maestría yo misma porque tengo muchísimo trabajo en este momento y yo creo que en 3, 4, 5 años, 6 años podría pensar en empezar a hacer pequeñas cosas, pero nosotros ahorita, por ejemplo, hacemos asesoría también para el Foro de Administración Tributaria, también para el CIAT, para el Centro Interamericano de Administración Tributaria. Yo estuve este año, el año pasado, dando clases la maestría de Viena, de Michael Lang, 2 días, y ahorita en 2 meses tengo que ir a la Sorbona a dar clases por una semana. Entonces yo creo que ya estamos cumpliendo con estar un poquito con estudiantes internacionales. Y depende de lo que tú quieres, yo diría, o es Tilburg, si quieres como un brochazo completamente por todo tipo de derecho, o es tal vez la Universidad de Viena, si tú dices, no, yo quiero trabajar más con tratados, pero lo que también es la Universidad de Viena, que trabaja también, escogen ciertos tipos de temas. Entonces, por ejemplo, uno es un profesor viene a dar derecho tributario americano, pero otro derecho tributario francés o lo que sea. Entonces, también hay una parte más de países. Yo, por ejemplo, tenía que dar 2 días completos sobre temas de gobernanza global para dar ideas para las tesis. Eh, entonces, depende de lo que tú quieras. Yo creo que Viena sigue siendo todavía, obviamente, uno de los más importantes. Tilburg también está interesante. El de Maastricht, que también está interesante, pero yo creo que depende de lo que uno quiera y depende también de la parte donde de lo que tú quieras hacer después. Porque si tú dices, tú quieres hacer la maestría y quedarte después trabajando, de pronto puede ser más maestrías en Holanda, de pronto. Bueno, está el de Ámsterdam, que fue el que hizo Juliana Cubillos, que también es importante, pero es muy difícil pensar, hay una solo máster y este lo puede hacer. Lo interesante sería hacer una maestría misma y hacerla en Colombia con su programa de doctorado y poder trabajarlo ahí, porque yo creo que, volvemos a lo mismo, yo creo que lo que tú estás aprendiendo acá también lo puedes aprender en Colombia y se puede buscar una forma de hacer otro tipo de esas personas que van a dar clases ahí, lo pueden también dar en Colombia, ahora sobre todo con la parte virtual. Pero yo diría Sí. entonces Viena o Tilburg, Maastricht también, sin querer demeritar a nadie. Ujú. ¿Sí? Y sabes que, Irma, yo agregaría una cosa y es que también es muy importante la experiencia de vida de irse a vivir al exterior, de irse a vivir solo. Generalmente uno cuando va a hacer una maestría es cuando se desprende de sus papás y va a Sí, vivir solo por primera vez. Entonces también verlo, no solamente desde el punto de vista académico, que yo creo que es fundamental, pero también ver qué experiencia de vida quiere tener uno sí, en ese año o en esos 2 años. Y pensar también en otras cosas, donde puede, si quiere trabajar también en una firma o a tener un trabajo en el exterior, donde puede hay más oportunidades de trabajo, donde se puede dar a conocer más, ¿no? Entonces también pensar desde ese punto de vista, yo le digo muchas veces a mis abogados eso y es no solamente vea el programa, sino también vea desde el punto de vista personal qué le va a aportar, ¿no? claro, claro. Y yo creo que también el hecho, por ejemplo, trabajar en otro idioma, por ejemplo, empezar a trabajar en inglés, ha sido también un cambio grande para la persona porque ya tienes que dejar de pensar en español y empezar a trabajar completamente en inglés, escribir en inglés. Yo hice la maestría, la hice en España, la Rey Juan Carlos, que tampoco era, pero me encantaba la parte de derecho comparado, por eso la hice ahí. Y realmente la maestría no determina después si tú vas a estar en un sitio o en otro. Yo lo hice porque yo me interesaba mucho el derecho comparado. Y hubiera sido, podía ser España o podía ser otro país, pero en ese caso, en ese momento se dio que era esa. Entonces,
la experiencia de vida y mirar si, por ejemplo, ahora, sí es verdad que hace 20 años cuando llegué, o 20 y pico de años, 21 ya, cuando llegué a Holanda, era mucho más fácil conseguir trabajo que ahora. O sea, yo antes precisamente podía escoger. Ahora es más difícil porque ahora hay más gente que se ha quedado, pero también hay menos oportunidades de trabajo, inclusive para los estudiantes mismos holandeses. Entonces, Ujú. y tampoco pensar que si tú te vas del país, quieres irte a vivir a otro país y quedarte en otro país, porque la verdad, cuando yo salí de Colombia, yo nunca pensé que me iba a ir para siempre. Y ya llevo 24, 25 años fuera del país, o sea, 24 años, la mitad de mi vida. Y si yo hubiera sabido que me iba a ir para siempre cuando me fui a Canadá, yo creo que no me hubiera ido. Porque obviamente, sí, afortunadamente he tenido trabajo y todo, pero sí creo que no pensé lo drástico de esta situación, digamos, de poder, de que sé que mis hijos no se van a educar completamente colombianos, que mis hijos van a ser más holandeses, que yo también me he vuelto más holandesa en muchas cosas, pero sigo siendo muy colombiana en otras. Entonces, esa dicotomía de ni soy de aquí ni soy de allá, esa a veces es un poco difícil porque puede ser que hay gente que sí lo pueda manejar bien, pero yo creo que yo sigo siendo muy colombiana en muchas cosas porque no me he despegado todavía de la tierra. A pesar de que llego a tiempo, de que hago lo que tengo que hacer, que soy muy cumplida en muchas cosas, pero siento que ese arraigo que tengo es muy importante. Claro. Irma, yo te quería preguntar también un par de cosas. Uno es, tú hoy en día, y les cuento a todos, Irma hace parte de la comisión académica en materia tributaria que tenemos aquí en el ICDT. Entonces, Irma participa en las discusiones de cuáles deben ser los temas que se deben tener en cuenta y que deberíamos tener en nuestra agenda académica. Y hay, digamos, unas modas y unas oleadas. Tú ahorita hablabas del intercambio automático de información, que en algún momento ese era el tema, eso se ha ido desplazando. Bueno, después empezó a hablar un poco de cuáles eran los derechos de los contribuyentes cuando le intercambian la información y uno no se entera y no sabe. Después pasamos a todo el tema BEPS, después pasamos al tema de la economía digital, donde tenemos un enredo mayúsculo. En las jornadas tributarias que tendremos el 1 de junio, tú nos vas a hablar un poco sobre economía digital. ¿Qué se viene en materia de derecho tributario internacional, Ima? ¿Qué temas ves ahí que van a ser como los temas que estén? ¿O vamos a seguir con estos mismos temas de abuso, de BEPS, de intercambio de información, de economía digital? ¿Qué ves tú en el panorama? Yo creo que a mi parecer estamos complicando cada vez más el sistema tributario y un ejemplo es el Pilar uno y el Pilar 2. Y me cuesta muchísimo, pudiendo tener tiempo para la investigación y todo, me cuesta muchísimo poder entender todo lo que está pasando en este momento. O sea, de sentarme a leer y tratar de entender lo que están haciendo, pero también hay directores de empresas que están pensando y diciendo, pero no sabemos ni de qué, hay mucha falta de claridad, creo yo, y también tiene que ver con el proceso de que si quiere hacer todo rápido. Entonces tenemos que tener una convención multilateral para la economía, el Pilar uno este año ya listo y después se tiene que ratificar. Y yo creo que lo que hicimos con BEPS, que lo hicimos tan rápido y todavía los países están como, espérenme, espérenme, es que ya vamos llegando y vamos al Pilar uno y vamos ahora al Pilar 2 y sobre todo el Pilar 2 que se viene con la directiva y también se viene con la consulta de la OCDE. O sea, en ese sentido, yo creo que vamos demasiado rápido y lo que me gustaría sería que si nos tomáramos un tiempo y si fuera los siguientes 5 o 10 años para de verdad reflexionar lo que estamos haciendo. Yo creo que sí va a seguir Pilar uno y Pilar 2, pero también lo importante, por ejemplo, ver el desarrollo y también eso es algo que también, por eso tengo la parte de la Unión Europea con los requerimientos que está haciendo ahora países terceros. Entonces, la directiva de anti-tax avoidance, por ejemplo, el ACTA 2, está pidiendo a países terceros. Ahora está también el estándar de gobernanza tributaria de la Unión Europea, que también está pidiendo a países terceros
no solamente implementen BEPS, sino tengan una revisión positiva, de la revisión por pares, que tiene que ser positiva. Ahora están pendientes de pensar que el Pilar 2 también va a establecerse. Entonces, ese tipo de condiciones de la Unión Europea que está poniendo otros países es lo que ha generado que yo esté con esta cátedra de Jean Monnet, que permite evaluar qué tipo de condiciones está poniendo este estándar para países terceros, para países que no son europeos. Y yo creo que ese poder de decisión, esos cambios que están haciendo, sería bueno si tuviéramos los siguientes 5 años para poder, por lo mínimo 5 o 10 años para poder analizarlos. Ahora, si volvemos a lo normal de tributación como nosotros lo tenemos, había una cosa que me parecía importante y fue un paper de Ricardo García Antón, que es un profesor asistente en la Universidad de Tilburg español, que trataba de decir, el problema que nosotros tenemos no es tanto el BEPS como tal, sino es el criterio que nosotros tenemos de la ficción de la empresa, digamos, lo que podemos con los precios de transferencia, con lo que ponemos con el establecimiento permanente. Y ese tipo de cosas podría de pronto ser interesante mirar si el separate enterprise as of, si eso sería de verdad lo que nosotros teníamos que hacer. Yo creo que son reformas que son mucho más importantes, pero que no se están hablando casi de nada. O sea, los precios de transferencia y el arm's length es algo que sería súper importante evaluarlo, creo yo. Y no se está evaluando, porque inclusive ahora se dice con la economía digital, vamos a establecer este pilar 1, vamos con la economía digital, pero no vamos a tener un formal apportionment, lo que eso significa, pero ese tipo de cosas a mí me parece que todavía son muy importantes tenerlas. Yo coincido 100% contigo en que necesitamos un espacio de reflexión para ver si todas estas ideas de la OCDE yo estoy siempre en contra de estas ideas que son uniformes a todos los países. No todas las recomendaciones de la OCDE se pueden implementar de la misma manera. Exacto. Lo hemos vivido aquí en Colombia y hemos sufrido más bien y hemos padecido, digamos, ese intento por tratar de uniformizar y de unificar todos los criterios de la OCDE. No siempre se puede hacer. Y fíjate que ahora en la economía digital, en este momento lo cierto es que no tenemos una solución definida. Tenemos una propuesta que está ahí, que se tiene que adoptar, pero no tenemos una solución y creo yo que no va a haber una solución muy rápido. Me encanta tu propuesta de tomarse el tiempo de reflexionar esto para dónde van. Sí. Sí, y yo creo que en ese sentido, si nos damos cuenta, por ejemplo, Kenia y Nigeria no están haciendo parte de esto. Los países de África están metidos más que en el Digital Service Tax, el impuesto a los servicios digitales. Sin embargo, Latinoamérica se está metiendo más con, por ejemplo, el ejemplo de Uruguay, con el Automated Digital Services, por ejemplo. Las Naciones Unidas están con el artículo 12b también. Y nos damos cuenta, y está el Pilar 1, como lo presenta la OCDE, y además va a haber una convención multilateral. O sea, a veces es difícil poder seguir el desarrollo de todas estas normas porque realmente llevan es como el poder de los países. O sea, el momento que Estados Unidos llegó y dijo, vamos a establecer el impuesto mínimo global, entonces se movió todo. Ahí después de Estados Unidos, entonces llegó el G7, después llegó la OCDE, después llegó el G20, después llegó el BEPS Inclusive Framework, y ya estamos en lo que estamos, en una aprobación supuestamente del Pilar 1 y del Pilar 2. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay siempre países que son muy importantes, y uno de esos obviamente es Estados Unidos, que realmente no sé si está en el interés de todos, porque lo mismo volvemos con FATCA. Yo me acuerdo cuando estuvimos en una conferencia hace 4 o 5 años en Colombia, que estaba la defensora del contribuyente, donde decía, casualmente lo que pasa con FATCA es que los bancos se lo dan a la administración tributaria, se envía directamente todo a Estados Unidos y ni siquiera se tiene tiempo de mirar la información. Claro. Sí. Claro, no hay un análisis de esa información. No, definitivamente, Irma. Yo creo que tú me tienes que prometer que deberíamos hacer una charla contigo sobre tu tesis, digamos, la tesis que te dio origen a la beca,
porque yo creo que eso va a ser muy interesante. Y en todo caso, ustedes van a poder disfrutar de la conferencia de Irma sobre tributación de la economía digital en las jornadas que vamos a tener en Cartagena 1, 2 y 3 de junio de este año. Tuvimos que correrlas por el motivo pues de Omicron, pero esperamos verlos allá. Sí, excelente. Y además, a ustedes han hecho mucho trabajo. Yo creo que el instituto ha podido, tanto el año pasado como este año, se ha hecho muchísimo por poder traer todos los expertos, poder traer todas las visiones, y yo creo que eso también es importante para poder asistir a estas jornadas también, tener en cuenta todo el esfuerzo que se ha hecho de traer las personas que hacen las conferencias, y no tiene siempre que ser de exterior, de fuera, pueden también ser acá, pero traer los temas que se discutan, que se trabajen. Entonces yo creo que en ese sentido tengo muchísimas ganas de ir a Colombia y de poder estar en las jornadas, porque siempre me gusta muchísimo el intercambio de ideas, definitivamente. Sí. Ojalá, yo creo que sí las vamos a poder hacer, las vamos a hacer el 1, 2 y 3 de junio. Todos están cordialmente invitados. Irma, mil y mil gracias por compartir con nosotros tu experiencia de vida, por contarnos tu historia, por estar aquí de esta manera tan generosa. Espero volverte a traer muchas veces a que nos cuentes un poco lo que estás pensando sobre diferentes temas. Quiero darte las gracias y quiero dar las gracias a todos por acompañarnos en este espacio y esperamos vernos entonces muy pronto. Gracias, Irma. Muchas gracias a todos. Gracias, Caro. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctora. De esta manera hemos llegado al final de la charla. No sin antes agradecerle inmensamente a las doctoras Irma y Carolina por haber aceptado la invitación del ICDT y acompañarnos el día de hoy.